¿Qué tal, queridos amigos? Sean ustedes bienvenidos a su programa, Fe y Razón. Soy Jaime Antonio Hernández Orozco y de verdad que es para mí un privilegio y un favor de parte de ustedes el compartir con nosotros este espacio de tiempo en el que estamos hablando de los doctores de la Iglesia Católica. Pero antes de eso, como en todos nuestros programas, los invitamos a participar en nuestra trivia, que tiene 2 preguntas pendientes, por lo que les pedimos que tengan a la mano lápiz, papel y su Biblia, por si quieren participar con nosotros en esta trivia. Las 2 preguntas pendientes dicen así: primera, ¿dónde dice la Biblia? Señor, tu nombre y tus recuerdos son el anhelo de mi alma. Con toda mi alma te anhelo en la noche y con todo mi espíritu te busco por la mañana. Esto lo encontrarán, amigos, en Isaías capítulo 26, versículos 8 y 9. Repito, Isaías 26, del 8 al 9. Nuestra segunda pregunta pendiente dice así: ¿dónde dice la Biblia? Tú tienes la razón, Señor, cuando discuto contigo. No obstante, voy a tratar contigo un punto de justicia. ¿Por qué tienen suerte los malos y son felices todos los felones? Vaya frase. Esto, amigos, lo encontraremos en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 12, versículo 1. Repito, Jeremías 12, 1. Las 2 preguntas para el programa de hoy, si quieren hacernos el favor de anotar, primera de las cuales, ¿dónde dice la Biblia? Debiendo ser ya maestros en razón del tiempo, vuelven a tener necesidad de ser instruidos en los primeros rudimentos de los oráculos divinos. A veces hace falta esto con los adultos. ¿Dónde dice esto, amigos? Repito, debiendo ser ya maestros en razón del tiempo, vuelven a tener necesidad de ser instruidos en los primeros rudimentos de los oráculos divinos. Llámenos, escriban a feyrazon@mariavision.com y participen. Segunda pregunta para el día de hoy: ¿dónde dice la Biblia? Mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. Qué bonita frase. Repito, ¿dónde dice la Biblia? Mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. Llamen y participen. Escríbanos, repito, nuestro correo feyrazon@mariavision.com. Pero pasemos ahora, amigos, a nuestro doctor del día de hoy. Vamos a compartir con ustedes a San Pedro Canicio, que es, por cierto, nuestro patrón. Es el patrón de la apologética católica, un gigante en este aspecto, insuperable. Y vamos a recorrer su biografía. Dice: San Pedro Canicio nació en 1521 y murió en 1597 a los 76 años de edad. Es conocido como el segundo apóstol de Alemania. Es doctor de la Iglesia. Su nombre original es Pieter Canix. Fue un teólogo jesuita nacido en Holanda. Nació en Nimega, hoy Holanda, en 1521, que en aquel entonces pertenecía a la diócesis de Colonia, Alemania. Hijo del noble Jacob Canis. El mismo año en que Martín Lutero rompía definitivamente con Roma, nacía en Nimega, hoy Holanda, el mayor de sus adversarios, San Pedro Canicio. Alemania se convierte entonces en un campo de lucha teológica que envenena los ánimos, revuelve los colegios y las universidades, siembra la discordia en los hogares y en los mismos conventos enciende disputas, rencores y batallas. Afortunadamente, San Pedro Canicio crece en un hogar donde hay amor por las viejas tradiciones religiosas del catolicismo. Su padre, Jacob Canis, quien era noble y por aquel tiempo alcalde de la ciudad, era un católico firmemente convencido. En cuanto a su madre, se sabe que en el momento de morir, reunió a todos sus hijos junto a su lecho y les hizo jurar que nunca se dejarían seducir por las nuevas doctrinas protestantes. Esta escena dejó una impresión imborrable en el alma del joven Pedro, que por cierto, por esta época seguía sus estudios universitarios en Colonia, Alemania. Era un estudiante asiduo, brillante y piadoso. A los 19 años se doctora en artes y hace voto de castidad perpetua.
Estudió Derecho Canónico, pero abandonó la carrera para dedicarse por completo a la teología, movido por la predicación del jesuita Pedro Fabro, bajo cuya dirección realizó los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Tras ingresar a la Compañía de Jesús, se dedica a la oración, al estudio, a visitar a los enfermos y a instruir a los ignorantes, tras habérselo prometido a Dios al entrar en la Compañía de Jesús en 1543, cuando contaba 22 años de edad. Es el primer jesuita de origen germánico. Se le considera por su predicación un elemento clave en la perseveración y en el sostenimiento de la fe católica en Friburgo, en Suiza, en aquellos tiempos. Recorrió más de 30,000 kilómetros en sus afanes de evangelización. Fundó el Colegio Jesuita de Praga y el Colegio Jesuita de Friburgo, que luego se convirtió en la actual Universidad de Friburgo. Escribió un catecismo que aún en vida del santo tuvo 200 ediciones y fue traducido a 15 idiomas. Se usó para contrarrestar el catecismo de Martín Lutero, quien sacó más provecho del invento de su compatriota de ambos, Johann Gutenberg, es decir, la imprenta. Sus mejores amigos son, por este tiempo, el agiógrafo, es decir, biógrafo de santos, Surio, y también el ascético cartujo, Juan Lanspergio. Desde el momento que entró en la Compañía de Jesús, se ilumina su existencia con una idea que jamás perderá de vista: la lucha para defender a la Iglesia Católica del ataque protestante comenzado por Martín Lutero. Ante la invención de la imprenta, a mediados de los 1450, que para darnos una idea, causó un cambio social y antropológico solo superado por la Internet, comenzaron a surgir periódicos en las principales ciudades europeas. En los inicios de la prensa católica, San Pedro Canicio era llamado el martillo de los herejes por la claridad y elocuencia bíblica con que criticaba y derribaba las posiciones de los protestantes. Sin embargo, aún en la lucha por defender a la Iglesia Católica, aconsejaba a San Pedro Canicio: no hieran, no humillen, pero defiendan la religión con toda su alma. San Pedro Canicio fue el segundo más importante apóstol en llevar la fe católica a Alemania, siendo el primero de estos San Bonifacio. Se le considera también el fundador de la prensa católica y fue uno de los primeros jesuitas en ser ordenados. Los ojos y el espíritu del mismo San Ignacio de Loyola se fijaron en él y, queriendo completar personalmente su formación, llama a San Pedro Canicio a Roma, donde ya residía el fundador de la Compañía de Jesús. En 1548, cuando San Pedro contaba 27 años, lo pone a enseñar retórica en Mesina, algo que parecería un pequeño rodeo para alejarle de su obra apostólica, pero que le sirve para probar la sinceridad de su vocación, su obediencia y su espíritu de sacrificio. Así formaba San Ignacio a los jesuitas. Al año siguiente, en 1549, reaparece San Pedro Canicio en Alemania, inaugurando sus empresas misionales con un espíritu siempre en tensión, con un entusiasmo que no desmayará un solo momento. Brilla en todo lo que emprendió por su gran carisma y elocuencia, sea como educador de la juventud, como predicador o como misionero, pero también como organizador de la Compañía de Jesús en Alemania y también como su propio provincial durante muchos años. Además, brilló como consejero y director de príncipes, como campeón del catolicismo en las dietas del imperio y como nuncio de los papas y como publicista formidable y apóstol de la unidad. Pero la idea que inspira, armoniza e ilumina esta vida agitada y multiforme es siempre la misma: detener la pretendida reforma de los innovadores y oponer a ella un movimiento de verdadera y saludable reforma religiosa. Su corazón se estremece al pensar en los progresos que la predicación del nuevo Evangelio de Martín Lutero hace en los países del Rin y del Danubio. Era preciso obrar con rapidez si Austria y Baviera querían librarse de aquel diluvio que avanzaba desde Sajonia y Prusia.
San Pedro Canicio se lanza a la empresa con una confianza sin límites y la persigue durante más de 50 años, siempre con una energía inagotable y una táctica admirablemente irrefutable. Es un combate prolongado en que el entusiasmo más ardiente que le había dado el conocimiento profundo de la Sagrada Escritura se juntaba al mismo tiempo en él con la más prudente cautela al debatir y argumentar. Empieza con la universidad. San Pedro Canicio quiere en ella más estudio, más piedad y más escolástica. Enseña teología en Ingolstadt y en Viena arroja de los claustros universitarios el fermento de la reforma luterana y despierta el fervor católico entre los profesores y los estudiantes. A mi ver, decía en una carta que le escribe a San Ignacio, la reforma de la educación es el mejor auxiliar de la fe. Trabajó infatigablemente para extender la compañía de Jesús y para esto se propuso abrir en las principales ciudades del imperio un colegio bien orientado y dotado de la más alta calidad educativa. Pero su palabra no podía quedar encerrada en el ámbito estrecho de las aulas. Necesitaba también los grandes espacios de las catedrales, la libertad de las plazas, el aire puro de los campos. Más que un simple profesor, era un predicador incomparable. Quería ponerse en contacto con la masa del pueblo y predicaba lo mismo en la corte que en las aldeas, sin buscar otra cosa que la instrucción de las gentes y el incremento del nivel cultural y religioso del pueblo en general. La exposición de su doctrina era siempre serena, clara, lógica, animada por una convicción íntima y penetrante que brotaba de un conocimiento profundo de la Escritura, la patrística y la tradición de la Iglesia, realzada por todos los atractivos de un carácter noble y una virtud acrisolada. Aquella elocuencia tenía un poder maravilloso de persuasión y nunca se disipaba sin dejar gérmenes de salvación en las almas que lo escuchaban. Su predicación no era arrebatada y deslumbrante, como había sido la de San Juan Capistrano o como la de Fidel de Sigmaringen. Las palabras de San Pedro Canicio hacían pensar, desmenuzaba el error, conmovía el espíritu para inquietar luego al corazón. Era una palabra densa y firme, que sin embargo se adaptaba a los aires humildes de la catequesis, de tal manera que podía dirigirse igual a los niños que resonar en el palacio imperial o en la iglesia destartalada del pueblo escondido entre bosques y montañas. San Pedro Canicio se había dado cuenta de que no eran brillantes discursos lo que se necesitaba, sino sencillas explicaciones de la doctrina cristiana. Y él, consejero de reyes, maestro universitario, teólogo de los concilios, gozaba viéndose rodeado de muchachos y explicándoles los artículos fundamentales de la fe. Este celo para desterrar la ignorancia de los católicos le inspiró la suma de la doctrina cristiana, la más famosa y la más popular de sus obras. Se trata de un sencillo catecismo, pero un catecismo donde todo está en orden, precisión, claridad, exactitud. Un catecismo donde están expuestas la sabiduría y la justicia cristianas, es decir, el dogma y la moral, de una manera tan perfecta que entonces era imposible encontrar nada semejante. Las ediciones se agotaron con tal rapidez que en un siglo aparecieron cerca de 500 en todas las lenguas de Europa. Pero no bastaba sostener el espíritu vacilante de los católicos. Era necesario hacer frente a la audacia de los luteranos. Y este es otro de los aspectos de aquella prodigiosa actividad. Pedro Canicio fue un temible contendiente en los debates con los luteranos. La más exquisita caridad se junta en él con la dialéctica más severa. Pocas palabras y muchas razones. Esta parece ser su consigna. No traicionar nunca la verdad, pero tampoco hacerla odiosa con la petulancia. Lo que todo el mundo busca, decía a un amigo, es la moderación unida a la gravedad del lenguaje y a la fuerza de los argumentos.
Abramos los ojos a los extraviados, decía San Pedro Canicio, pero sin irritárselos. Esta mansedumbre no era debilidad, sino virtud. Era un método de polémica religiosa profundamente meditado y tenazmente seguido, cuyos frutos fueron tales que los vencidos, jugando con su nombre por la ira, le llamaron Canis Austriacus, es decir, el perro de Austria. San Pedro Canicio se enfrentó con Felipe Melanchthon, quien fue el sucesor del mismísimo Martín Lutero tras su muerte, y lo enfrentó en el llamado Coloquio de Worms, y a quien hizo enmudecer con sus argumentos bíblicos, o mejor dicho, lo orilló a responder con injurias y ofensas, ya que no tenía respuestas. Discutió también San Pedro Canicio con los principales cabecillas de la Reforma Protestante, y a todos dejaba callados, pero también llenos de ira y rencor. Aún así, los persiguió por falsarios y embaucadores en la corte del rey Fernando I y también de Maximiliano de Austria. Viaja con esta misión a Augsburgo y luego a Viena, y de Viena a Praga. Negocia en Roma los asuntos de su patria Alemania. Asiste y participa en las sesiones del Concilio de Trento y se le ve al lado de los príncipes, de los obispos y de los legados apostólicos, apoyando siempre la marcha triunfante de la verdadera reforma que requiere la Iglesia Católica. De día habla, predica, negocia, discute. De noche ora y escribe obras de edificación, de exégesis bíblica, de teología, y también da respuesta a las controversias. La pluma es para él un nuevo instrumento de apostolado. Emprende una refutación completa, ordenada y documentada de los errores protestantes, contenidos en los libros de los centuriadores de Magdeburgo, que no solo habían atacado a la Iglesia romana en el terreno del dogma y la disciplina, sino también en el de la historia, deformándola y modificándola a su albedrío. Empieza su obra lleno de confianza y de entusiasmo. Tiene fe ciega en su virtud como máquina de guerra contra la herejía. Lleva ya publicados 2 volúmenes en los cuales hasta sus mismos enemigos reconocen verdaderos monumentos de erudición y de sabiduría. Cuando recibe la orden de interrumpir su trabajo y de retirarse a Friburgo, Suiza, donde pasa los últimos lustros de su existencia, entregado al ministerio de la enseñanza y de la predicación, es decir, a la restauración del sentimiento religioso. Todo en la vida de San Pedro Canicio tiene esa finalidad. En sus relaciones con los príncipes católicos, seglares o eclesiásticos, en su conducta como nuncio del Papa o provincial de su orden, en la influencia que tuvo dentro de los concilios o de las dietas imperiales, en sus andanzas misioneras de pueblo en pueblo y de provincia en provincia, en su actividad universitaria y en sus intervenciones como diplomático. La idea fija que le mueve es siempre el despertar a los católicos para que vivan activa y militantemente su fe. Sugería que con el testimonio de buenos e informados creyentes católicos se opusiera una barrera al protestantismo. El mismo fin tiene su apostolado literario, dogmático o popular. Jamás se detiene en la especulación pura. Consagrado últimamente con el título de doctor, pudiéramos llamarle el doctor práctico y patrón de la apologética. Más que un hombre de letras, fue un hombre de acciones, un reformador con respecto a los suyos y con respecto a los adversarios, un contrarreformador. Es un hecho hasta el día de hoy que el catolicismo se mantuvo y refloreció en las regiones que evangelizó San Pedro Canicio, y que el descenso de la expansión protestante coincide con el principio de su apostolado. No fue ciertamente el único obrero del renacimiento católico, pero fue el más celoso promotor, y no sin justicia se le ha podido llamar el segundo apóstol de Alemania. En 1580 se retiró a Friburgo, en Suiza, dedicado totalmente a la predicación y a la composición de sus obras. Allí murió el 21 de diciembre de 1597.
Fue beatificado por el beato Papa Pío IX en 1864 y fue proclamado en 1897 segundo apóstol de Alemania por el Papa León XIII y canonizado por el Papa Pío XI, quien también lo proclamó doctor de la Iglesia en 1925. Inmovilizado por la enfermedad, seguía escribiendo, considerando esto como uno de los mejores instrumentos del apostolado. El superior general de la compañía en esos días, el padre Acquaviva, le pidió que se pusiera por escrito los frutos de su experiencia, para que los alumnos del colegio germánico la aprovechasen tanto para su santificación personal como para prepararse al apostolado. Al responsable de la Compañía de Jesús, es decir, el preboste del capítulo de Friburgo, el santo religioso le comunicaba sus observaciones sobre el estudio de la teología. El joven San Francisco de Sales recurrió a sus consejos en ese periodo de tiempo. El final de San Pedro Canicio fue digno de su gran vida, también empleada y siempre marcada con la más auténtica santidad. Bendigan conmigo al buen Dios, dijo, y se lo escribió a uno de sus hermanos jesuitas. Él visita a un pobre viejo, le decía este amigo sobre sí mismo, es decir, decía Pedro sobre el Señor visita a un pobre viejo en mi persona para enseñarle a orar. El ser una persona hidropésica me impide subir al altar, decía, y me retiene en mi cuarto, condenado a ser servido por mis hermanos. Heme aquí, impotente e inútil, en una casa en que el trabajo abunda. Su agonía se prolongó durante 4 meses, sin cansar su paciencia. Los dolores aumentaban. Dios sea alabado y dénsele gracias, decía. Y cuando el padre rector fue a llevarle el santo viático, le dijo: Padre Pedro, el tiempo ha pasado y he aquí que Jesús viene a vos. Presente, respondió el moribundo, y después de esto expiró esa misma tarde, el 21 de diciembre de 1597. Venerado muy pronto como un santo, reputación que numerosos milagros obrados junto a su tumba acreditaron rápidamente. Sin embargo, fue beatificado oficialmente hasta 1864 y luego canonizado, como ya dijimos, y puesto en el rango de doctores en 1925. San Pedro Canicio advertía que era un error citar en una conversación los temas que antipatizan a los protestantes, como la confesión, la satisfacción, el purgatorio, las indulgencias, los votos monásticos y las peregrinaciones, pues decía, como algunos enfermos tienen el paladar hastiado, son incapaces de apreciar esos manjares, necesitan leche, como los niños, solo poco a poco es posible llevarles a aceptar los dogmas sobre los que no estamos de acuerdo con ellos. Sin embargo, decía San Pedro Canicio, hablando de los alemanes, es decir, de sus compatriotas, decía, es cierto que muchísimos de ellos abrazan las nuevas sectas y yerran en la fe, pero su manera de proceder demuestra que lo hacen más por ignorancia que por malicia. Yerran, lo repito, pero sin intención, sin deseo y sin obstinación. Según San Pedro Canicio, no había que enfrentarse ni siquiera a los más conscientes y peligrosos de los herejes con aspereza y descortesía, pues ello no solo es el reverso del Espíritu de Cristo, sino que equivale a quebrar la rama desquebrajada y a apagar la mecha que todavía humea. Detengámonos ahora en una de las más conocidas dietas en las que Canicio participará, la dieta de Worms de 1557. Los diálogos se inauguran el 11 de septiembre de 1557 y que fue una reunión buscando todavía alguna luz de reconciliación entre protestantes y católicos. Melanchthon, de 60 años y jefe de las filas protestantes, se muestra ofensivo hasta el insulto y le dice: nosotros rechazamos todas las herejías y principalmente las decisiones impías del pretendido Concilio de Trento. Como líder católico,
San Pedro Canicio subraya las divisiones luteranas y hace una pregunta con trampa que va a sembrar el desconcierto en el campo protestante. Y les pregunta a los luteranos: ¿acaso no condenan ustedes los errores de Calvino, de Zwinglio y de Ilírico? En vista de las respuestas evasivas de sus correligionarios, Felipe Melanchthon monta en cólera y finalmente provoca la disolución de la asamblea. En estas circunstancias, San Pedro Canicio no tiene dificultades para establecer el siguiente balance. Y decía: número 1, ante sus interlocutores desunidos, los católicos aparecen unidos. Punto 2, debido a sus variaciones, las diversas iglesias protestantes caen en el descrédito. 3, los católicos recuperan y consolidan sus posiciones en toda Alemania. Después de este debate, amigos, San Pedro Canicio es en suma el campeón y patrono de los quienes nos dedicamos a la apologética y a la defensa de la iglesia y de sus valores y tesoros a través de la iglesia y de los tiempos y de los siglos. Vaya mi saludo también para mi amigo Rafa Piña, otro apologético, igual que su servidor, que es la materia que nos mueve y que nos hace trabajar para Cristo. Tenemos también el programa de Camino, Verdad y Vida, que también son de nuestros compañeros que andamos en esta lucha de la apologética. Por lo tanto, no estamos solos, tenemos un gran patrón, San Pedro Canicio. Miren, amigos, gracias a San Pedro Canicio se conservó la Europa católica, y podría decirlo de Alemania misma. Hay que recordar que Alemania se partió en dos con Lutero, estamos hablando del año 1530, hasta nuestros días siguen divididos en protestantes y católicos. Pero hay que decir con toda honradez que la parte católica de Alemania es la que ha empujado ese país a lo que es, en cuanto a la invención tecnológica, en cuanto a la creación humanística, en cuanto a la fundación social y democrática. La parte católica es la que ha hecho de Alemania una potencia mundial. Igual en las demás partes y países europeos que lograron liberar al catolicismo de esta invasión protestante. Ahora, gracias a Dios, sabemos que estamos en charla con los luteranos. Ya nuestro amado Benedicto XVI, el Papa, los visitó hace 2 años y fue recibido ahí donde vivió Martín Lutero con grandes aplausos y con gran cariño y gran amistad, lo cual nos hace pensar en un futuro con mucha esperanza en este sentido. Sabemos que la unión nos espera porque es lo que pide Cristo. Así como hemos logrado ya la reunión con las iglesias ortodoxas, que ya prácticamente estamos abrazados de nuevo, después de aquel cisma de 1054. Así las iglesias protestantes. Ya la iglesia anglicana ha regresado a la iglesia, amigos. La iglesia luterana está en camino, porque los amamos y los queremos. Ojalá algún día el Señor nos conceda la unidad. Pero es gracias a campeones como Pedro Canicio que se logró defender a la iglesia y por eso seguimos tan fuertes como todos los demás siglos. Adopten a San Pedro Canicio para que los ayude cuando debatan con los sectarios que llegan allá a sus casas. Invóquenlo y Él los ayudará. Pero vamos a un breve corte y volvemos con ustedes en Fe y Razón. No se vayan, volvemos.